Vamos a tener hoy la cuarta parte de los judíos en el tiempo del fin. Vamos a tener la continuación de lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Hicimos la profundidad de Romanos 9, después del capítulo 10, y hoy vamos a concluirlo con el 11. El 11 verdaderamente va a ser el más vital de todos, pero si no habíamos analizado previamente los otros dos, ahora no entenderíamos lo que nos va a decir el apóstol Pablo, que por desgracia es quizás uno de los textos más mal entendidos de toda la cristiandad. Toda, católicos y protestantes. Y por eso deberemos analizarlo con cautela, versículo por versículo una vez más. También os digo que el tema no va a terminar hoy aquí. Hoy vamos a analizar el texto bíblico tal cual. Pero próximamente vamos a ver esas citas de Ellen White que tienen tanto que ver con este capítulo y que van mucho más allá de lo que muchos se pueden llegar a imaginar ahora. Vamos, como es habitual, a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo esté con nosotros, nos ayude a entender todo lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a sacar la verdad de entre la confusión. Ayúdanos a tener el mensaje verdadero para dar a este mundo. Y cuida, Señor, de que nunca caigamos en errores, porque un error doctrinal es una cadena consecutiva que lleva, sin ninguna duda, a muchos errores más. Y más en este tema tan vital para este último tiempo. Por eso te queremos pedir, Señor, que seas tú quien nos guíes, que nuestras mentes tú las abras, que nos des el conocimiento que necesitamos y anhelamos. Danos tú la sabiduría, Señor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, una vez más, vamos a tener la lectura completa del capítulo que toca en curso, y esta vez es, si queréis abrir vuestras Biblias para seguirlo conmigo, Romanos capítulo 11. Cierto es que estáis viendo que a mis espaldas hay un mapa de Medio Oriente, pero donde destaca un país, se me aparta un poco, enseguida lo veis, Israel. Y ya veis que también en portada os ponemos una bandera de ese país. No voy a entrar en detalles de qué significa la bandera ni la estrella en cuestión, ya lo hemos hecho en muchas conferencias, y lo he puesto básicamente porque el concepto de Romanos 11 es lo que muchos cristianos entienden que representa directamente lo que estáis viendo en imágenes. Hoy vamos a ver si realmente se trata de eso o no. Veremos si realmente el mundo protestante y católico está diciendo las cosas correctamente al respecto sobre Romanos 11 y cómo interpretan este texto, si realmente esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque no comprender este texto va a implicar automáticamente que nuestros temas de conversación, nuestra base de conocimiento bíblico, se gire hacia un lado que es sumamente peligroso y que va a llevar al gran engaño a la mayor parte de la población cristiana. Vamos pues a leer el texto. El que vais a ver en pantalla es la Biblia que normalmente es más utilizada, la versión Reina Valera 1960. Puede ser que si en vuestras casas seguís otra lectura veáis que alguna palabra varía un poco, aunque el significado es prácticamente el mismo. Vamos pues a verlo en pantalla para los que no tengáis Biblia también. Recordemos que Romanos 9 y 10 nos van encarando a que hay un pueblo que es el pueblo judío, que hay otro pueblo que son los gentiles y que hay un personaje central que es la clave para que ya no haya muros entre unos y otros, y es Jesucristo. Pero Jesucristo en su sacrificio en la cruz y con todo lo que representa su resurrección y su intercesión en el cielo, ¿cómo no? Y mirad ahora qué nos dice, cuando ya sabemos toda esta línea de pensamiento del apóstol Pablo,
lo importante que llega a ser lo que nos escribe. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está haciendo referencia ¿a quién? A los judíos, ¿eh? En ninguna manera. ¿Sabéis que hay personas que dicen, los judíos ya fueron desechados porque Cristo murió en la cruz, por tanto los judíos ya no pueden ser salvos? Este pensamiento fue un pensamiento que, por desgracia, se instauró mucho en el cristianismo, en los primeros años del cristianismo, cuando cogió más potencia. ¿Y qué terminaron consiguiendo muchos? Pues levantaron una persecución hacia todo aquel que no había aceptado a Cristo, sobre los judíos, diciendo que como no lo habían aceptado, ya automáticamente merecían la muerte. Y bien, eso ha sido el transcurso de muchos siglos, en el cual este estigma lo han seguido llevando. Pero es que la palabra de Dios no nos decía que Dios ha desechado a los judíos. Pero dice, en ninguna manera, es rotundo al respecto. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que entonces los judíos son pueblo de Dios aún ahora y por siempre, aunque hayan rechazado a Cristo? Ya estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo nos decía una serie de factores que eran claves para determinar quién era pueblo de Dios, y era aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Eso por encima de todo. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? ¿Ahora se está contradiciendo acaso Pablo? Vamos a ver el desarrollo de lo que nos está diciendo. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él mismo se pone como modelo. Yo soy judío, dice Pablo, da sus credenciales genealógicas, con lo cual confirma que él, siendo judío, no ha sido desechado por Dios. Porque ¿qué le acontece al apóstol Pablo? Todos sabemos que en un principio es conocido como Saulo, camino a Damasco, es derribado del caballo cuando él perseguía a cristianos, y Jesús mismo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y él qué contesta? Pues, ¿quién eres? Se pone directamente en las manos del Señor y a partir de allí, ¿qué hace? Un cambio radical en su vida. ¿Y en qué se convierte? En cristiano. Con lo cual él ya demuestra que en su propia vida, no por ser judío, es desechado por Dios, sino que él, siendo judío, acepta a Cristo y sigue siendo aceptado por Dios. Luego, claro, podríamos seguir comparando otros textos que escribe el propio apóstol Pablo cuando él dice que había estudiado con Gamaliel, que era uno de los principales en todo el estudio de la Torá, y claro, cuando ves todo lo que él dice, su currículum vitae, es impresionante. Él no se desvincula para nada de los judíos. Al contrario, vamos a ver qué nos llega a decir al respecto. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Nos sigue diciendo que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Está haciendo referencia ahora a los gentiles? No, sigue haciendo referencia a los judíos. Al cual desde antes conoció. ¿Qué quiere decir desde antes? ¿Desde antes de qué? De Cristo. Porque recordemos que el punto clave de este discurso de Pablo escrito en estos 3 capítulos es Cristo. Desde antes de Cristo, de la muerte en la cruz, del sacrificio por todos, Dios ya tenía ese pueblo, ya lo conoció. Y de hecho, fijaos que nos habla él que es descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está haciéndonos retroceder que Dios conoce a su pueblo desde Abraham, que es cuando empieza, de hecho, lo que terminan siendo los judíos. Y sigue diciendo, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Mirad ahora dónde nos sitúa el apóstol Pablo. Nos lleva hasta el libro de Reyes, que ya estuvimos analizándolo cuando estuvimos tratando de Elías y también del tercer Elías en cuestión. ¿Y
¿Qué nos está diciendo aquí? Que Elías invoca a Dios en un momento en que dice que han matado a todos los profetas, han derribado altares, y él dice, y solo yo he quedado. ¿No hay más que siga a Dios en Israel? Y dice, y procuran matarme. Mirad ahora cómo continúa. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Ahí va a estar la clave de todo. ¿Qué le contesta Dios a Elías? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Qué le está diciendo? ¿Que todos han desechado a Dios dentro del pueblo judío? En ese caso del pueblo de la época de Elías. ¿Le está diciendo que todos se han ido de Dios? No. Le dice que aún hay, ¿el qué? 7.000, un remanente. Mira también que es curioso que sean 7.000. No le dice 3.484. No, le dice 7.000. Ya sabemos que el 7 es el número de la perfección. Y cuando se van añadiendo ceros, lo que hace es reafirmar aún más, con más rotundidad, ese 7, esa perfección. Y precisamente son 7.000, ni más ni menos, los que dice que no han doblado su rodilla ante Baal. Por tanto, ¿él era el único que había seguido a Dios? ¿De entre los de su estirpe? No, había 7.000. ¿Y por qué dice ahora esto Pablo? Bueno, evidentemente esto nos tiene que hacer pensar, cuando ya estuvimos analizando sobre la temática de Elías, el tercer Elías, que ese 7.000 era una simbología también de algo en concreto, ¿no? Del retorno de Cristo. Por tanto, solapadamente, a través de estos números, nos está haciendo ya algo en la mente que nos dice, esto no solo era para los tiempos de Elías, ni solo era para los tiempos de Pablo. Con el 7, ¿dónde nos lleva? Al momento del retorno de Cristo. Por tanto, ahora hemos de empezar a entender que nos está diciendo que lo que vamos a ver en este texto tiene que ver específicamente también con los que llegan a los fines de los siglos en el momento del retorno de Cristo. Entonces nos damos cuenta que Dios había desechado a los del tiempo de Elías, a todo el pueblo. No, porque habían 7.000 que estaban con él y Elías. ¿La historia se iba a repetir con Cristo? ¿Todos habían rechazado a Cristo y todos estaban perdidos? No. Pero claro, ahora pensemos, esto era esa época, Cristo acababa prácticamente de ser crucificado. Han pasado 2.000 años. Y ahora esto, si tiene aplicación para el tiempo del fin, ¿quiere decir que los judíos que no han aceptado a Cristo hasta ahora están desechados? Quizás no han recibido todo el mensaje. Quizás a través de todas estas generaciones no les ha llegado que Cristo era el Mesías o les ha llegado distorsionado el mensaje, con lo cual se ha creado ya un prejuicio para desestimarlo. ¿Dios condena a esa gente? ¿O Dios va a dar oportunidad también a esa gente? Miremos qué más nos va diciendo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Fijaos, nos está hablando que esos 7.000 eran un remanente, no es una palabra que yo me haya inventado, pero dice que en su tiempo, en el del apóstol Pablo, había un remanente escogido por gracia. ¿Quiénes fueron estos? Judíos que aceptaron a Cristo, los apóstoles. Y los apóstoles no solo eran 11, 12 personas, sino que sabemos que habían 70 y después se fueron añadiendo aún más. Recordemos que hay una carta escrita del apóstol Pablo que es dirigida a los hebreos convertidos al cristianismo. Por tanto, más judíos aceptaron el mensaje. Pero recordemos que unos años después de todo esto, ¿qué sucede en el año 70? El templo es destruido y hay la dispersión de los judíos.
y estaban avisados que eso sucedería por el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque habían desestimado al Mesías. Y para Dios, si habían desestimado al Mesías, dejaban de ser su pueblo. Pero esos en concreto, que vieron las pruebas y no quisieron saber nada del Mesías, sino todo lo contrario. Pero las generaciones que vendrían después, ¿serían totalmente culpables de lo que hicieron los suyos? ¿Ya no habría excusa para ellos? ¿O sí? Pues ya iremos viendo cómo el planteamiento que nos da Pablo nos va a hacer pensar y mucho. Mirad qué nos dice ahora. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Una vez más, si ese 7000 nos lleva hasta el fin de los tiempos, ¿nos querrá decir que habrá un remanente escogido por gracia también entre los judíos en el tiempo final? Todo lo que fue escrito en ese entonces es escrito especialmente, como dice él, para los que han alcanzado los fines de los siglos. Por tanto, esa aplicación, ya lo veis, llega también en nuestros días, porque estamos en el tiempo final. Por tanto, ¿habrá un remanente escogido de los judíos? Mirad si este texto es importante, porque luego vais a entender las citas de Ellen White cuando recordéis este texto. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Mirad que aquí empieza ese lenguaje del apóstol Pablo que te quedas desconcertado tantas veces y tienes que empezar a leer con detenimiento, comparar con otros textos, porque si no, como decía Pedro, que Pablo escribe de un modo que algunos tuercen para desviar, porque se puede malinterpretar. Hemos hablado ya de la gracia y la fe, las obras. Él mismo lo ha escrito antes. ¿Y qué nos decía? ¿Que había que anular la ley? No. Obras se debían seguir haciendo, evidentemente, pero ¿quién nos salva? Cristo. ¿Y por qué nos salva? Por gracia, sin ningún mérito nuestro. Por eso no podemos hacer obras para salvarnos, dejando de lado la fe auténtica. Hay que ir acompañado una cosa de otra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel que no ha alcanzado en su tiempo? ¿Qué buscaba Israel? Recordemos que estaban buscando que viniese el Mesías y que consiguiera salirse del yugo de los romanos. Y no solo eso, esperaban, entendiendo las profecías del Antiguo Testamento, como que ellos iban a ser el pueblo central en el cual todo el mundo debería irse a congregar a Israel y a ellos tenerles como sus señores. Eso es lo que buscaban. Y eso es lo mismo que busca el sionismo en la actualidad, porque interpretan esos textos del Antiguo Testamento aún del mismo modo porque siguen rechazando a Jesús. Quien se empeñe en seguir pensando así, ¿va a ser desechado por Dios, sí o no? Por supuesto, porque estarán rechazando el papel de Cristo como tal. Pero es una trampa perfecta en la cual están cayendo la mayor parte del mundo cristiano, apoyando que se haga algo en Jerusalén para que todas las naciones vayan allí y se supediten a ellos. Y los están utilizando los sionistas y no se enteran. Bueno, pues iremos mostrando más cosas al respecto. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, evidentemente. Buscaban ese señorío y no lo consiguieron. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y quiénes eran los escogidos? Ha quedado un remanente escogido, nos dice antes. Entonces, ¿quiénes eran estos escogidos? ¿Está hablando de los gentiles? Está hablando de los judíos que aceptaron a Cristo. Utiliza la misma palabra para unos y arriba y después aquí. Y los demás fueron endurecidos. Fijaos, estas palabras finales nos lo aclaran todo, y los demás fueron endurecidos. Hay unos cuantos escogidos por Dios que sí alcanzaron porque aceptaron a Cristo y ya tienen al Mesías, y otros que lo rechazaron, los demás fueron endurecidos. Por eso en el año 70 sucede lo que sucede en Jerusalén, la gran destrucción.
ya nos estamos dando cuenta cómo hay unos judíos que siguen al Señor y otros que no. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y esto lo estaba escribiendo en su tiempo y han pasado casi 2000 años o 2000 años y ¿qué sucede? ¿Están en lo mismo o no? Prácticamente sí. La mayor parte de judíos de religión judía han rechazado a Cristo. Pero cuidado, no solo los judíos de religión judía, sino los judíos que sabéis que ahora en la actualidad la mayor parte de los judíos son ateos, ¿no? ¿Sí? La mayor parte de judíos son ateos. Luego hay los judíos que todos vemos siempre, que nos impactan más en televisión por sus atuendos, etcétera, etcétera, y después hay los otros judíos que se han convertido a otras religiones, entre los cuales ahora, cada vez más, empiezan a haber cristianos. Por tanto, una vez más ahora vamos a este texto y nos dice hasta el día de hoy. Una vez más, esto lo escribió Pablo, pero el paralelismo otra vez se va a cumplir en el último tiempo. Lo mismo. Verán como si nada, perdón, digo verán con la oreja, ¿no? Oirán como si nada, verán, pues tampoco, hasta el día de hoy. Nos está diciendo que hasta el día de hoy esto será así y después cambiará drásticamente. Drásticamente quiere decir que todos se van a convertir al cristianismo. Cuidado, y ya no solo debo decir convertir al cristianismo, sino convertir a la verdad que hay en el cristianismo, que no es compartido por todo el cristianismo, que es algo muy distinto. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Su convite, ¿qué es un convite? Cuando vais a una boda hay un convite, ¿no? ¿Qué? Se come bien, todo es alegría. Pues dice que ese convite se convierte en trampa y en red. En nada bueno. En tropezadero y en retribución. ¿Qué es una retribución? Se te paga por algo, ¿no? Pues como no habrán hecho lo correcto, van a ser retribuidos como tales. ¿Qué les sucedió en el año 70? ¿Os dais cuenta de la repetición que puede haber en la historia? ¿Sabéis? Hay personas que dicen, yo voy a vivir a Israel porque es el pueblo elegido de Dios para este fin y porque va a ser el momento en que aparecerá el Mesías y se va a instaurar ese nuevo orden mundial. Y esta gente no se está dando cuenta que está cayendo en una trampa, en una red, que ese convite que esperan va a ser su tropezadero y van a tener su retribución, tal como pasó en el año 70. Igual. Porque las profecías no nos dan buenos augurios sobre lo que va a acontecer en Israel. Todo lo contrario. Pero por desgracia, algunos están vendiendo otra cosa que nada tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Agóbiales la espalda? ¿Cómo se agobia una espalda? Una de dos, o con mucho peso o porque te duele, ¿no? Pues lo van a pasar realmente mal, pero además sus ojos seguirán estando oscurecidos para que no vean. Nos está diciendo aquí que ¿todos los judíos van a darse cuenta de la verdad y la van a aceptar? ¿Nos está planteando esto en algún momento? Hasta ahora no lo está diciendo para nada, ¿eh? Veréis que dentro de poco vamos a entrar en una serie de textos que mucha gente dice, sí, aquí lo dice. Mirad que la línea de él no es esta. ¿Estarán malinterpretando esos textos? Ya lo veremos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos.
ahora ya vamos a ir encontrando, ¿sabéis cuando se dice que el círculo se cierra? Pues ahora vamos a ir encontrando ese círculo, cómo se va cerrando bien. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Quiere decir, los de Israel han desechado a Cristo y por tanto han tropezado para que caigan. Y sabéis, cuando en la Biblia se utilizan textos de caer, ¿qué suele pasar? ¿Que se levantan? Qué pocas veces, ¿eh? Cuando se cae uno quiere decir que ya lo lleva fatal, que ya no se levanta. Nos está diciendo, han tropezado los de Israel en Cristo, de rechazarlo, para que caigan o cayesen y no sean salvos. Es lo que nos viene a decir el profeta, el apóstol Pablo. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Qué pasó? Los judíos mayoritariamente rechazan a Cristo, el mensaje de salvación, ¿y qué sucede? ¿Quién aparece? Los gentiles. ¿Y qué hacen los gentiles? Aceptan el mensaje de salvación que los judíos han desestimado. ¿Y quién le da este mensaje de salvación a los gentiles en un principio? ¿Lo dan los propios gentiles? Lo dan los apóstoles, que son ese grupo de judíos que sí habían aceptado al Mesías. El remanente, los escogidos. Y fijaos que continuamente nos está haciendo un paralelismo con el tiempo del fin. Va a haber al fin de los tiempos algunos elegidos judíos que van a dar el mensaje al resto. ¿Sí? Bueno, mirad si es importante llevar paralelismos continuamente en el raciocinio que nos está dando Pablo por inspiración divina, ¿eh? Y además dice que vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿A celos a quién? A los judíos. Y cuando se provoca a celos, cuando hay celos, ¿qué hace una persona? ¿Se queda quieta normalmente? Quiere actuar, ¿eh? Quiere frenar eso como sea, quiere hacer algo. Provocar a celos a los judíos por parte de los gentiles, ¿qué es? Religiosamente hablando. Pues darles otra vez esa inquietud, esas ganas de acercarse ¿a quién? A Dios. Claro. Diríamos a su pareja, ¿no? Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿qué es su transgresión? El haberse apartado de la verdad de Cristo. ¿Eso es la riqueza del mundo? Sí, la riqueza del mundo ha venido, o sea, interpretemos la riqueza del mundo como los gentiles, porque son ricos los gentiles, no hablo en el aspecto físico material, porque han recibido a Cristo, y no digo todos, pero precisamente porque ellos transgredieron, ha habido otros que se han enriquecido, y en ese caso son los gentiles porque reciben el mensaje de salvación y lo aceptan. Pero mira qué dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Anda, ahora empezamos a tener los problemas de lenguaje, donde empiezan las malas interpretaciones para hacerle decir el apóstol Pablo lo que realmente no dice. Por un lado hemos visto, los judíos son desechados, los gentiles abrazan el mensaje. ¿Cuánto más su plena restauración? ¿Provocarles a celos? ¿Cuánto más su plena restauración? ¿Quiere decir que todos plenamente van a ser restaurados? ¿Van a ser pueblo de Dios otra vez? ¿Todos van a aceptar a Cristo en definitiva? La gente es lo que entiende cuando lee cuanto más su plena restauración. ¿Se está refiriendo a todos los judíos porque dice la palabra plena restauración? Hasta ahora en ningún momento nos ha dicho esto el apóstol Pablo. Nos ha hablado de escogidos, nos ha hablado de remanente, nunca nos dice todos. ¿Es una especulación mía? Bueno, ya veréis que no, porque el apóstol sigue escribiendo.
porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ya sabéis que el apóstol Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles. ¿Y por qué es conocido como el apóstol a los gentiles? Porque cuando predicaba, ¿a quién se dirigía? Iba a las tierras de los gentiles, básicamente. Salió de su país, iba predicando por tantísimos lugares. ¿Cuál era el objetivo de Pablo incluso? Venir a España. Tarsis. Él quería venir aquí a dar el mensaje porque Pablo ya se olía algo respecto al mensaje de aquí. Sabía que si venía aquí, el mensaje se daría y algo iba a surgir de aquí. Y esto se desprende de un análisis de sus textos, que mucha gente esto también se lo pasa por alto. Pero, ¿sabéis? Hay algo muy interesante en sus palabras. Yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Quería decir que él a los judíos ya los desechaba? ¿Porque habían rechazado a Cristo los desechaba? ¿Qué hacía el apóstol Pablo, primero de todo, cuando iba a un lugar? ¿Se iba al bar del pueblo, por decir algo? ¿Iba a los templos paganos, primeramente? ¿Qué hacía él cuando llegaba el sábado? A los primeros que iba a visitar, ¿a quiénes eran? A los judíos en sus sinagogas. Porque él guardaba el sábado, se congregaba, pero ¿por qué? También, porque él no desestimó a los judíos, sino que fue a darles el mensaje de salvación en Cristo. Y después, ¿qué hacía? Iba a los gentiles, al resto. ¿Y por qué hacía eso el apóstol Pablo? Eso no lo está diciendo ahora el texto, lo está diciendo todo el resto de texto que él escribió en distintas cartas. Ya lo iremos viendo. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos a algunos de ellos. Mirad si es importante leer bien y con detenimiento para no caer en errores que algunos están diciendo desde hace ya bastantes años, y eso es conocido como el sionismo dentro del cristianismo, que todos los judíos se van a convertir al cristianismo. Por eso están habiendo marchas de protestantes, como hace pocos días en Israel, en Jerusalén, manifestándose a favor del pueblo de Israel, de la nación de Israel y de los judíos. Y eso lo hacen a menudo, y por eso recogen dinero en iglesias protestantes para dar el dinero a ciertos judíos que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Y colaboran con el resto de judíos que no han aceptado a Cristo aún, y no sé si todos lo van a aceptar, de estos en concreto, para que, uniendo su dinero con los de los judíos, se termine construyendo el tercer templo de Jerusalén, venga el Mesías y reine para todo el mundo. Vaya plan impresionante que alguien se sacó de la manga, que está llevando a la mayor parte del pueblo protestante en la actualidad al sionismo y a la perdición del gran engaño. Bueno, pues mirad por qué hace el apóstol Pablo esto. Dice que es apóstol a los gentiles por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Se dirigía a los gentiles no solo para darles el evangelio también, sino para que los propios judíos dijeran, ¿y estos cómo aceptan el cristianismo? ¿Y será verdad lo que dicen estos otros para que esos lo acepten? Los quería provocar a celos y hacer salvos a algunos de ellos. Él sabía que con este planteamiento habría algunos que reaccionarían. Y verdaderamente reaccionaron. Hubo judíos que se convirtieron, por eso hay la carta a los hebreos que antes os decía, entre otros, por supuesto. Dice, y hacer salvos a todos ellos. ¿Dice eso el texto? A algunos de ellos. Una vez más, a un remanente. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué quiere decir si su exclusión es la reconciliación del mundo? Su exclusión es quedarte fuera, ¿no? Cuando somos niños, jugamos a fútbol
¿Verdad que habían dos que hacían de capitán y empezaban a elegir? Yo te elijo a ti, tú vienes conmigo, tú conmigo, decía el otro. Y así continuamente, y había alguno que era tristemente el conocido como el patata, el que no servía para jugar, y ese, ¿qué le pasaba? Se quedaba excluido, quedaba allí, y quizás querría jugar, pero ahí lo tenían. Cosa muy fea, por supuesto, por eso muchos no han soportado el fútbol en su vida. Pero es un ejemplo para que veáis que eso es una exclusión, dejar a alguien fuera, pero resulta que esa exclusión es la reconciliación del mundo. Todo el resto, ¿qué pasa? Se reconcilian, ¿con quién? Con Cristo. La reconciliación del mundo es que entre ellos tienen que estar unidos en Cristo. Han aceptado el mensaje. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? ¿A quién está haciendo referencia ahora? A los judíos. ¿Qué será su admisión? Venir otra vez y ahora aceptar a Cristo, sino vida de entre los muertos. ¿Qué les está diciendo? Que si no aceptan a Cristo están muertos. No hay otra. Claro. Si han podido conocer la verdad y no la han querido, están muertos. Sí. Es duro, pero es el razonamiento que nos da aquí. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿De qué nos está hablando cuando habla de esto? ¿Lenguaje de qué? Si las primicias son santas, ¿qué era una primicia? Es lo que se ofrecía, ¿no? Primero se segaba una parte y había unas primicias, y eso se ofrecía, ¿dónde? En el santuario, en el templo. Y si eso era bueno, era santo, ¿qué pasaba con el resto de la cosecha? ¿Era pudredumbre? No, también. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora nos cambia el lenguaje, ¿y de qué nos está hablando? Ya nos imaginamos algo parecido a un árbol, ¿no? Al menos nos habla de raíces, nos habla de ramas. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quién era la raíz? ¿La raíz era Cristo? Bueno, la raíz era Cristo, pero aquí recordemos que nos está hablando de gente. Las primicias son santas, lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quiénes eran la raíz de la verdad? ¿Quién la proclamaba? Los judíos. Claro. También lo son las ramas. O sea, los que han crecido después del judaísmo son las ramas. Si esa raíz era santa, las ramas también. Pero claro, ¿qué ramas? Mirad qué nos va diciendo ahora. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, mirad de qué nos habla, de olivos, ya sabéis que el olivo es por emblema el árbol de Israel, ¿no? Y tú siendo olivo silvestre, ¿por qué dice ahora silvestre? No dice el olivo auténtico, sino uno silvestre. Son los gentiles. El olivo en sí son los judíos, pero ahora nos está hablando de un olivo silvestre. Has sido injertado en lugar de ellas. O sea, judíos han sido desgajados y tú, gentil, entras allí en el tronco impaltado, ¿no? ¿Cómo se dice en castellano esto? Injertar, ¿no? En català és empaltat, pues injertado, ¿no? Ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué nos está diciendo? Pues que hay unos judíos que habrán sido desechados y gracias a que han sido desechados porque no aceptaron a Cristo, los gentiles, que son ese olivo silvestre, pasan a ser injertados en lugar de ellos. ¿Y qué sucede? Se hacen participantes de la raíz. ¿Se hacen participantes de qué? Nos decía el Pablo en los otros dos capítulos. De Cristo, y por tanto somos
¿Linaje de quién también? De Abraham. No te jactes contra las ramas. ¿Por qué dice no te jactes contra las ramas? Está haciendo referencia a quién escribe él, a los gentiles. No te jactes contra las ramas. O sea, no te jactes contra quién. Contra los judíos. ¿Sí? Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Claro. La raíz es la que te sustenta. Una rama injertada no sustenta a la raíz, es al revés. Se nutre por la raíz, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Nosotros sustentamos a los judíos o los judíos a nosotros? ¿Mm? Claro, hemos heredado su palabra de ellos. Por eso ellos nos han sustentado, porque si ellos no hubiesen recibido la palabra, no nos hubiese llegado a nosotros. Por eso nos han sustentado. Por eso no podemos jactarnos contra ellos, porque en el fondo les debemos estar aquí, conocer esto, porque ellos, a pesar de adversidades, siguieron creyendo en la palabra durante siglos. Por eso, ahora que está tan de moda decir antisemitismo, que es una palabra mal empleada, ya lo he dicho más de una ocasión, los hijos de Ismael también eran semitas, y por eso no podemos decir que todos los árabes hay que ir contra ellos, en absoluto, sería una aplicación antisemita, pero la palabra antisemita, ¿para quién se utiliza ahora? Que mirad cómo nos manipulan, solo para los judíos. O sea, solo es descendiente de Sem el que es judío. Bueno, esto no es cierto bíblicamente, una parte, pero no todo. Entonces, si nosotros hemos recibido el mensaje a través de ellos por generaciones y sale el cristianismo, ¿Jesús de dónde sale? De entre los judíos. Por eso son nuestra raíz. Mirad una vez más cómo el Papa, y ahora diréis, ¿y ahora qué pinta el Papa aquí? Pues una vez más, el Papa, como todos los últimos papas, a partir de la Declaración Nostra Aetate en 1965, Concilio Vaticano II, ¿qué hacen? Dirigirse especialmente ¿a quién? Abriéndose a nuestros hermanos judíos. Y si antes durante siglos parecía ser que se las tenían, ahora resulta que no, que cambia totalmente todo. Y por eso vemos que cada papa, ¿dónde va al poco de ser elegido? A Israel. ¿Y con quién se junta? Con los judíos. ¿Y qué está diciendo? Pues que tienen que andar juntos. Y el Papa mismo habla de esas ramas y de ese olivo. Está hasta en su lenguaje papal. Pues, en definitiva, esto es el todo. El papado está utilizando esos mismos textos para hacer ver a la gente lo que realmente no dice el apóstol Pablo. Y ya terminaremos de verlo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, nos hacemos un poco el chulo, ¿no? Mira, ellos han sido quitados y ahora entramos nosotros, ¡hala!, los gentiles. Pues, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Incredulidad de qué? Sobre Cristo. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ya nos está dando una advertencia, ¿eh? Tú no eres superior a ellos, tú no eres superior a nadie en definitiva. Tú teme, porque ahora estás en pie por la fe. Pero mira que sigue diciendo, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Anda. Y nosotros, no, yo ya soy cristiano, ya voy los sábados a la iglesia, o los que vayan en domingo, y ya voy a ser salvo. Y la ley, yo hago lo que quiero, y Dios ya me salva, porque una vez salvo, siempre salvo. Pues no. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, por haber rechazado la verdad, a Cristo,
a ti tampoco te perdonará. No te imagines que por haber aceptado tú a Cristo ya eres salvo porque sí, por guapo. Pues no, por guapo nadie se va a salvar. Se va a salvar por seguir a Cristo de verdad y hacer las cosas como Dios quiere. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mirad, cómo lo dice el apóstol. La bondad y la severidad de Dios. Tantas veces ahora se nos muestra solo Dios es amor y todo es amor. ¿Juicios de Dios? No, ¿qué va? Juicios de Dios, ¿cómo Dios va a castigar a alguien? ¿Cómo Dios va a poner...? Pues no. Dios también tiene su severidad, porque el amor y la justicia se besaron, van juntos. No puede ir un Dios solo cogiendo una parte y la otra dejándola. No, Dios es todo. La bondad, por un lado, pero también la justicia, la severidad. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Claro, Él aplica severidad con los que caen, con los que lo rechazan. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El apóstol Pablo es claro, es directo. No te creas que porque has aceptado el mensaje de salvación ya estás. No, vete con cuidado porque tú también serás cortado. Si lo fueron ellos que eran el verdadero tronco, ¿tú de qué vas? ¿Te crees superior? Aquí no hay superioridades que valgan. O estás con Cristo siempre, o adiós muy buenas, se te acabó. Serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Está hablando de todos? ¿Está hablando de los judíos? ¿Pero de todos los judíos? Una vez más, los que acepten. No todos los que acepten. Un remanente también entre ellos. Por tanto, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Volverán a ser, ¿qué? Pueblo de Dios, de lleno. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, ¿qué quiere decir? Fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. Quiere decir que hay olivo silvestre que aún no todo es cortado de esas ramas. Habrá gentiles que no habrán aceptado nunca a Cristo, ni querrán. Y de allí el que hace, arranca también unas ramas del olivo silvestre para ponerlas en el olivo bueno. Por tanto, tampoco nos está diciendo que todo el mundo va a ser salvo. ¿Os dais cuenta? Porque hay creencias que últimamente polulan por las iglesias, cristianas dicen, que todo el mundo va a ser salvo, que nadie se va a perder. Pues eso no es bíblico para nada. Pero ese mensaje se está dando porque es un caramelo muy dulce. Y claro, es tan atractivo eso. Mira, todos vamos a ser salvos, tú. Bueno. Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Claro, contra naturaleza no era lo normal, cada uno tenía su olivo, ¿no? ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Claro, si ya son de ellos, solo falta que acepten a Cristo, pues ¿con qué facilidad van a entrar? ¿Es más fácil injertar algo que ya era del mismo o algo que es de fuera? Hay que hacerle más tratamiento, ¿no? Bueno, pues, qué fácil lo van a tener si aceptan a Cristo para ser injertados de lleno, ¿eh? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo nos habla de misterios? ¿Os habéis fijado? Un misterio. Cuando nosotros leemos un misterio, ya pensamos, ostras, aquí hay que indagar, ¿no? ¿Qué misterio será este? ¿Qué habrá detrás? Bueno, habrá gente que no, que le dará igual quizá. Pero el apóstol Pablo, cuando nos habla de que hay un misterio, nunca se lo esconde. Dice que es un misterio porque es algo que puede costar de entender o es algo que estaba oculto por los siglos, pero que se manifiesta y que se puede conocer. Y mirad qué dice.
¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por tanto, nos está hablando de profecía. Ese misterio es la profecía del futuro que Él nos va a desvelar. ¿Y qué nos dice? Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. En parte. ¿En parte es todo? ¿Para siempre? No, en parte. Es una parte, durante un tiempo, para algunos, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los gentiles se van a salvar entonces? ¿Todos van a entrar a la verdad del Evangelio? Ya hemos visto que no. Algunas ramas son sacadas del olivo silvestre e injertadas, pero no está diciendo que del silvestre se cogen todas las ramas, dejan un tronco pelado y ¡ala! Y las ponen en el... No, no, solo algunas. Por tanto, ¿qué hace referencia? ¿A qué hace referencia el apóstol Pablo cuando dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Pues la plenitud de los gentiles no es que todos los gentiles se van a salvar, sino que cuando se consume el número de los gentiles que habrán aceptado el mensaje, entonces ese endurecimiento en parte de algunos judíos también, no de todos, recordemos lo que nos ha dicho antes, ¿qué van a conseguir hacer? Y luego todo Israel será salvo. Anda, cómo cambia cuando hemos leído bien todo lo anterior y lo hemos comprendido, porque aquí no nos dice que todo Israel, y os he mostrado la bandera detrás mío y ese mapa, algunos creen que todo Israel va a ser salvo. Toda la nación de Israel va a ser salva y todos los judíos del mundo. Así interpreta el catolicismo y el protestantismo apóstata ese texto, que todos los judíos se van a convertir, todos juntos. ¿Por qué creéis que el Papa quiere ir a sentarse en Jerusalén? ¿Por capricho? Porque saben que sentándose él allí va a venir alguien que va a ser el falso Mesías, Satanás haciéndose pasar por Jesús, mandando en el tercer templo de Jerusalén, que los judíos habrán trabajado para construirlo. Y cuando se aposienten allí, todos van a ser un solo pueblo y creen que ese texto de Isaías de "y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos" se va a cumplir en ese momento, y como dice Ellen White, y así va a empezar el comienzo del milenio tan largamente esperado. El milenio que ellos esperan, 1000 años de paz en la tierra en la cual habrá la conversión de todo el mundo. Y el Vaticano en Jerusalén y Satanás haciéndose pasar por Jesús, allí mandando con ellos por siempre, durante 1000 años. Y el sionismo ha extendido esto entre el cristianismo, se lo han tragado como el mejor de los caramelos, y la gente sigue predicando eso, sigue confundida, y se van de cabeza a la perdición por no haber estudiado bien la palabra de Dios. Si alguno tiene sabiduría, pídala a Dios. ¿Y Dios qué va a hacer? La va a dar. Sabéis, sé que este mensaje, en el momento en que se ha recibido por muchos evangélicos que siguen las conferencias, muchos protestantes, incluso católicos, quizás los que entren nuevos y oigan lo que estoy diciendo ahora se van a molestar. Pero ya va siendo hora de que haya sinceridad en el corazón y que cuando vemos la verdad la abracemos, porque si desechamos el conocimiento que Dios nos muestra, la luz, entonces sí que vamos listos a la perdición. Y habremos sido engañados por esa mano satánica que está obrando a través del sionismo, en el catolicismo y en el protestantismo. Por tanto, cuando dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, está haciendo referencia a cuando los judíos, el remanente entre los judíos haya aceptado el mensaje final de salvación, más los gentiles que siguen la verdad tal cual es en Jesús, incluyendo el sábado, por supuesto, como los judíos,
Se van a unir, serán de un mismo sentir. Y el Israel será salvo, porque Israel, ¿no nos dice él continuamente que somos judíos también? Cualquiera que no sea judío pasa a ser, por plan espiritual, hijo de Abraham. Claro. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Quién hace esto? Cristo. ¿Y por qué será salvo todo Israel? Y menciona a Cristo entonces. Porque viene la segunda venida de Jesús. Claro. Nos está llevando a cuando haya una conversión de judíos, no de todos, sino de un remanente, más un remanente que hay entre los gentiles, se van a unir por Cristo. Y entonces, ¿qué sucede? Viene Jesús. Esto es la verdad que nos está escribiendo el apóstol Pablo, y que tan poca gente cristiana en el mundo comprende, y algunos no quieren comprender ni de casualidad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Y eso cuándo acontece? Cuando yo quite sus pecados. Hay un juicio en el cielo, ¿verdad? Desde 1844 hay un juicio en el cielo. Y no sabemos por quién va el juicio. Si aún ya va por, quizás, no sé, mi padre, que ya falleció, o ya va por alguno de los vivos. Algunas personas dicen, no, el juicio por los vivos empieza ya prácticamente al final con los 144.000 sellados. No, el juicio entonces ya está hecho, porque el sello ya se pone. Por tanto, estamos en esa fase previa a que los 144.000 terminen siendo sellados. Que ya hablaremos algún día de los 144.000, porque además fijaos que nos dice 12.000 de cada tribu. ¿A qué está hablando? ¿A qué hace implicación con eso, no? Cuando quite sus pecados en el cielo, Jesús está actuando por nosotros en el santuario celestial, tal como dice el libro de Hebreos, y que tantos evangélicos y católicos se lo saltan porque no entienden o no quieren entender que en el cielo hay un santuario y Jesús está actuando, intercediendo por nosotros. Pues llega un punto en que va a quitar nuestros pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué está haciendo referencia ahora aquí el apóstol? Nos hace retroceder un poco, nos pone otra vez en situación. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Qué quiere decir? Muchos rechazaron a Cristo. ¿Y qué pasó durante siglos? ¿Qué ha pasado durante siglos? ¿Han sido amigos los judíos y los cristianos? Salvo excepciones, pocas veces. Son enemigos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Es su linaje, vienen de Abraham, y la promesa, ¿a quién se la dio? A Abraham y a su descendencia. ¿Por qué eligió a Abraham? Porque dice que sabía que después de él mandaría a los de su casa que siguieran en la fe. Son amados por causa de los padres. O sea, Dios no olvida que hizo un pacto con ellos, en un principio. Pero una vez más, tener un pacto con ellos no quiere decir que, ya soy salvo porque hizo un pacto conmigo. ¿No hemos visto en todo el Antiguo Testamento cómo después de Abraham mucho pueblo judío termina siendo exterminado también? ¿Y por qué? Porque se habían apartado de la verdad. Pues resulta que ellos son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable, Él ha hecho ese llamado, ese don hacia ellos. Luego, claro, unos elegirán seguir o no, pero el llamamiento está hecho por parte de Dios, se mantiene. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Los gentiles, ¿antes qué hacían de conocer el cristianismo?
¿No hacían sacrificios humanos algunos de ellos? ¿Y otros no se dedicaban a adorar cosas raras? Eso ha sido por siglos. Porque a veces hablamos de gentiles y ya pensamos solo en el mundo europeo, pero es que gentiles podían ser los indios que estaban en América o otros pueblos del Mediterráneo que sacrificaban hijos. Y de otros lugares. Bueno, pues nosotros hemos sido desobedientes durante siglos, digo nosotros como gentiles. ¿Qué se hacía? ¿Todo el mundo tenía su pareja y ya está? ¿Verdad que se fornicaba? Y aún ahora se sigue haciendo, o robando, o matando. Pues los gentiles han hecho esto durante siglos también. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, porque ellos desobedecen y nosotros podemos ser injertados, lo que nos decía él antes. Pero claro, hace falta cambiar, ¿no? Cuando cambias, puedes ser aceptado en ese olivo auténtico. Así también estos ahora han sido desobedientes. ¿De quién habla? De los judíos. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Cuidado con lo que nos está diciendo ahora, porque va a ser clave para entender los escritos de Ellen White. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, a los gentiles, ellos también alcancen misericordia. ¿Y cómo la van a conseguir ellos esta misericordia? ¿Cómo la van a alcanzar? Porque habrá gentiles que ¿qué harán? Darles el mensaje a ellos. Claro. Claro, pensarán, si a ellos les han perdonado, que vienen de donde Claro. vienen, pues a nosotros también nos perdonan. Aquí está. Siempre pensando en eso. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Bueno, aquí lo que nos habla del amor de Dios es tremendo, ¿eh? Sabe que todos en el fondo hemos desobedecido, unos y otros, judíos y gentiles, pero quiere tener misericordia de todos, de todos. O sea que, ¿qué va a ofrecer cuando Él tiene misericordia? La salvación. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta expresión del apóstol Pablo creo que es una de las expresiones que cuando analizas todo esto, después de ver lo que es profecía que se va a cumplir en breve, cuando nos lo ha desvelado, no podemos expresar lo mismo que él. O sea, nos está diciendo, hay un círculo, unos judíos son desechados, el mensaje se da a los gentiles por parte de unos judíos que han aceptado, los judíos se van perdiendo porque no quieren saber nada, los gentiles van aceptando el mensaje, pero resulta que llega un momento en que estos gentiles les dan el mensaje otra vez a los judíos. Y los judíos que aceptan junto a estos gentiles que han dicho la verdad, todos juntos forman otra vez el pueblo de Dios y van a ser salvos. El círculo se cierra. O sea, Dios ha permitido la desobediencia de unos y de otros para que al final lo va maniobrando todo para llegar a lo que Él ha buscado. Y ahora debemos plantearnos también unos gentiles que van a dar el mensaje a unos judíos en el tiempo final. ¿Quiénes hemos dicho que dieron el mensaje en un principio a los gentiles? Eran judíos. Y los gentiles aceptaron. Ahora, gracias a Dios, estos gentiles del último tiempo dan un mensaje a los judíos. Pero ahora lanzo una pregunta. ¿Será también que al menos algunos de estos gentiles que les van a dar el mensaje a esos judíos son de linaje judío también? Podría ser. ¿Y no lo saben quizás? Porque la diáspora, la dispersión, llevó a muchos judíos a mezclarse entre los gentiles y algunos por fuerza, por inquisición y otros por convencimiento, ¿qué hicieron? Aceptaron el cristianismo.
y han ido juntándose con distintas descendencias a lo largo de los siglos, pero hay un linaje judío aún ahí dentro, en genética, que ya sabéis que, por cierto, por cierta cantidad de dinero te puedes hacer análisis para saber si provienes de alguna de esas tribus judías. Bueno, ¿será que el círculo se cierra también con estos? ¿Tendrá algo que ver esto con los 144.000? ¿12.000 de cada tribu? Ya hablaremos de ello en su momento, ¿eh? Pero una cosa está clara: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién iba a decirles a ellos en un principio todas estas cosas? Y sabéis esto, claro, el apóstol Pablo seguro que lo explicó y lo debió explicar muy bien a los suyos, pero han pasado los siglos y este concepto que estamos tratando aquí se ha perdido básicamente. ¿Y sabéis quién lo recuperó de un modo claro? Y aparece en sus escritos: Ellen White. ¿Y sabéis que Ellen White era de origen judía? Bien, pues era una gentil teóricamente, pero era de origen judío. ¿Os habéis fijado que todos los profetas han sido de origen judío? ¿Ellen White no iba a serlo acaso? Curioso, ¿eh? Hay que mirar los árboles genealógicos a veces. Desde luego, esos juicios de Dios son insondables, sus caminos son inescrutables, pero nos quedamos maravillados con esa riqueza de sabiduría, esa ciencia de Dios que lo dirige todo de un modo asombroso, para hacernos a cada uno el camino hacia Él. Y después no solo a cada uno, sino juntarnos a todos los que hemos de ser su pueblo. ¡Qué maravilla! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Alguien? Seguro que nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Se fue el primero él, en todo. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En definitiva, porque de él, ¿quiénes son? Su pueblo, ¿no? Nosotros. Y por él. Y para él. ¿Por él por qué? Pues porque por él lo hacemos todo. Y por él nos va a mover a lo que haga falta para dar el mensaje. Y para él, porque en el fondo todo lo ha hecho para recuperarnos, para volvernos a poner en el nivel de antes del pecado. La salvación eterna. ¡Qué maravilla! Y os dais cuenta todo lo que Dios ha tenido que hacer durante esos al menos 2000 años desde la muerte de Cristo para que todo esto se cumpla. ¡Qué maravilla de planes ha movido Dios a través de la historia para que finalmente el pueblo del Señor pueda ser uno y que nosotros podemos participar de eso de lleno! Es impresionante. Yo la verdad es que quedo maravillado. Qué Dios tan impresionante tenemos. Capaz de mover la historia, las personas, todo. Y aunque parece que Satanás domina el mundo y causa desgracias aquí y allá, es solo el príncipe del mundo. Quien tiene el timón sigue siendo Dios, que es el Rey. Vamos a terminar con una cita del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a. Es una cita de Ellen White referente precisamente al capítulo 11 de Daniel. Y atención a esta cita porque va a servir para introducirnos ya en ese desglose de lo que hemos visto en este capítulo, y vaya forma. Romanos, capítulo 11, sí. Los judíos no deben ser pasados por alto. La obra para los judíos, tal como se bosqueja en el capítulo 11 de Romanos, es una obra que debe ser tratada con sabiduría especial. ¿Por qué con sabiduría especial? ¿Puedes ir a un judío y decirle 4 cosas, Jesús te ama, pam, y ya está, y todos se convierten? No, evidentemente a los judíos, si realmente son judíos de fe, ¿con qué argumentos les vas a ir? Tienes que ir con sabiduría, tienes que buscarles el punto
con la ayuda de Dios, para poderles entrar con el mensaje. Y eso no se consigue con charlatanerías, se consigue con fundamentos que estén aquí. Y sí, sobre todo en el Antiguo Testamento, claro que sí. ¿Pero de qué modo? A través de las profecías, porque en el momento en que les expongas las profecías del Antiguo Testamento y vean cómo se le aplican realmente a Cristo y cómo cuadra todo lo demás con el tiempo final, ¿qué van a hacer los que sean sabios de verdad entre ellos? No digo inteligentes, sabios. Van a aceptar el mensaje. Es una obra que no debe ser pasada por alto. Y sabéis, ha sido pasada por alto muchísimos años. Muy poco esfuerzo se ha hecho para la conversión de los judíos por los adventistas. Muy poca. Ahora empieza a hacerse algo. Pero evidentemente con el mensaje que se está dando, difícilmente algunos de ellos se van a convertir. Porque ellos también saben muchas cosas y necesitan el mensaje del cuarto ángel. Necesitan el mensaje que denuncie las cosas, quién está detrás moviendo los hilos de este mundo. Vaticano, sociedades secretas, masonería, protestantismo, incluso el sionismo. Necesitan conocer esto para darse cuenta que todo lo escrito aquí es cierto. Y no les queda más remedio que prepararse, porque Jesús vuelve pronto, porque ese Mesías que anunciaba Isaías y tantos libros del Antiguo Testamento es real y va a volver en breve. Y con las evidencias de lo que sucede, podrán ver una vez más la verdad y ser injertados de donde nunca deberían haber salido. Con toda sabiduría, dice, la sabiduría de Dios debe venir a nuestro pueblo. Esto es interesante. La sabiduría de Dios debe venir a nuestro pueblo. ¿Qué dice en definitiva? Que debemos ser sabios y debemos pedirle sabiduría a Dios para llegarles a ellos. ¿Y cómo se consigue eso? Podemos pedir mucha sabiduría a Dios, pero si nosotros no nos ponemos a estudiar la palabra, si nosotros no sabemos todo lo del tiempo del fin, no vamos a ser sabios para darles el mensaje final. La sabiduría, el conocimiento, debe estar entre el pueblo de Dios auténtico que les dé el mensaje final. Con toda sabiduría y rectitud debemos despejar el camino del Rey, de Cristo. A los judíos debe dárseles la oportunidad de acudir a la luz. Se les debe dar la oportunidad. Y ya hemos visto por el apóstol Pablo que habrá un remanente entre ellos. Un remanente que se va a añadir al pueblo de Dios. Y nosotros nos vamos a unir a ellos como pueblo de Dios también. Todos vamos a ser uno. Y tantos unos como otros, judíos o gentiles, los que aceptemos a Cristo y los sigamos los mandamientos de Dios, incluido el sábado, y digamos la verdad al mundo y denunciemos lo que hay que denunciar, todos vamos a ser perseguidos. Todos. Por el resto de los que no habrán querido aceptar, sean judíos o gentiles. Dios tiene un pueblo. No tiene muchos pueblos. Dios tiene un pueblo. Y ahora ya va siendo hora que lo junte. Porque si Jesús viene en el 2031, pocos años quedan ya para que esa labor se termine. ¿Os dais cuenta de la importancia del mensaje que tenemos para darles a ellos también? Pues debemos esforzarnos a llegar a los judíos. Pero ¿sabéis? Esto sí, termina aquí. Pero en verdad no termina aquí. Porque vamos a ver cómo precisamente Ellen White tiene unos escritos impresionantes respecto a los judíos. Y no vamos a mostrar la historia de los judíos en general, que hay cosas interesantísimas y que tendrían mucho que ver también para entender el tema genético, para no alargarnos más. Pero vamos a hablar de esos escritos de ella, que sí que algunos hacen vislumbre de lo antiguo, pero para darnos una luz sobre los tiempos de ahora, de lo que Dios va a hacer con los judíos
a través de su pueblo, el pueblo que ya ha aceptado a Cristo, nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a decir las cosas como son. Pero antes de finalizar, quiero que busquéis unos textos conmigo que no aparecen en pantalla. El primero está en Gálatas capítulo 3, y son dos libros distintos que vamos a leer porciones de ellos, para terminar de ver que lo que hemos presentado ahora no es ningún cuento, no es ningún montaje, sino que es una realidad. Y vamos a verlo con más palabras del apóstol Pablo mismo. Gálatas capítulo 3, versículos del 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y va a dar igual si somos de descendencia judía o no. Otra cosa es para ser de los 144.000. Cuidado. Pero para ser salvos, da igual si no has tenido un pariente judío en tu vida, ni en tu vida ni en la de todos tus ancestros. Si tú aceptas a Cristo, tú vas a ser salvo. Por tanto, hemos de tener claro que el texto es vital comprenderlo bien. Somos linaje de Abraham si nos bautizamos en Cristo. Y estos judíos también deberán bautizarse en Cristo, por supuesto. Y el último de los textos, libro de Colosenses, capítulo 3, y versículos del 5 al 11. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿A quién está escribiendo el apóstol Pablo? ¿A los colosenses? ¿Son judíos estos? No, son gentiles. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tiene que haber una transformación, un conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Que así sea, que Cristo sea el todo y en todos, para que seamos su pueblo peculiar, sus escogidos para este último tiempo, y demos el mensaje a judíos, griegos, sean de donde sean, y preparemos a la gente anunciándoles que la venida de Cristo está próxima y que debemos poner nuestras vidas en sintonía con Él, porque de nada va a servir querer guardar sábados si nuestros corazones están podridos, si hay algo en nosotros que no está como debiera estar en Cristo. Que el Señor nos ayude a ser un pueblo con un solo pastor. La próxima temática ya van a ser solo las citas de Ellen White. Quizás introduciremos algún texto bíblico, pero hay suficientes citas del espíritu de profecía que nos van a dar más vislumbre sobre lo que escribió el apóstol Pablo en estos 3 capítulos, y que son de vital importancia. ¿Sabéis para qué? Para que Cristo pueda volver. ¿Sí? Porque hasta que no se cumpla lo que allí se dice, Jesús no viene. Y si sabemos que viene en el 2031, esto lo vamos a vivir en breve y de lleno, de lleno. Que el Señor nos ayude a ser ese pueblo fiel
que dé el mensaje, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, solo nos podemos maravillar de tu sabiduría, de tus planes de acción, de salvación, cómo eres capaz de mover naciones, pueblos, gentes, no una sola vez, sino durante toda la historia, para que finalmente se cumpla todo lo que tú tienes previsto. Y aunque Satanás siempre ha querido torcer, manipular, para que tu plan no se cumpla, y aún creyendo que puede cambiar el futuro, tú sigues estando al timón. Tú sigues mandando porque eres el Rey del universo, nuestro Creador, y también eres quien puede dar la salvación absolutamente a todos los que se acerquen a ti. Por eso te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a estar bien injertados en este olivo tuyo, que nada ni nadie nos arrebate de allí, nos desgaje, pero que a su vez ayudemos a todas esas ramas de ese olivo original también, a conocer tu verdad para que sean injertadas de nuevo y juntos proclamemos el mensaje final a este mundo con toda la fuerza necesaria para que muchos más despierten antes que sea demasiado tarde y te acepten. En tus manos estamos, Señor, utilízanos tanto como puedas y como creas conveniente. Perdona nuestros pecados, Señor, y gracias por ese sacrificio de Cristo que ha roto todas las barreras entre los pueblos, entre las razas. Pero eso sí, solo unidos por una verdad, tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.